Y recuerdo que, no sé si la licenciada Olga o Adán o Raquel, que era del SAT, me informaron de que dos periodistas, los voy a mencionar, le debían al fisco porque sus contadores habían hecho mal las cuentas. Eso ya va para 5 años, ¿eh? Es la primera vez que lo digo. Creo que uno era Ciro Gómez Leiva y otro Joaquín López Dóriga. Puede ser que me equivoque yo en alguno, pero también era otra persona famosa de los medios. Y les dije, con toda discreción, vayan a ver y díganles de que sus contadores les hicieron mal las cuentas y que deben de ponerse al corriente, que si se ponen al corriente no hay ningún problema. Y los dos respondieron de manera positiva. Ya está, nos mandaron a agradecer el gesto. Hasta ahora los estoy diciendo. No era tanto el dinero, pero sí era evidente de que tenían una deuda pendiente. Bueno, el tema es recordar o evaluar o señalar los pocos y escasos momentos o las pocas y escasas enseñanzas que últimamente nos dejan los políticos que nos gobiernan. O sea, lo que nos dejan solamente son lamentos, son deudas, son amargura, son pobreza. En fin, estamos cansados de repetir lo mismo. No hay enseñanza, no hay grandeza. Los grupos que llegan al poder pareciera que llegan a depredar todo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar? ¿Por qué algunas cosas son tan malas y tan perversas y tan negativas para los intereses de los pueblos? Entonces, cuando hay alguna señal que es diferente y que vale la pena destacar, la gente que se encarga de informar, la gente que se encarga, que se debiera encargar, mejor dicho, de informarnos para que esa gran mayoría de gente desorientada y castigada recibiera por lo menos un aliciente y ejemplos para cuando alguien le promete en una campaña política una propuesta que después no cumple, si hay buenos informadores, si hay buenos periodistas, si hay un periodismo independiente de verdad, que señale los errores y las mentiras que dicen, pues nos ayudaría mucho. O sea, instalar un periodismo independiente es una aventura muy profundamente difícil, porque no sabemos por qué razón, porque yo puedo hablar con propiedad del tema. Entonces, cuando hay un presidente o hay un gobierno que realmente hace cosas que sobrepasan los intereses de su pueblo y puede desbordar las fronteras para dejar enseñanzas, pues tenemos que resaltarla a los que somos cronistas. Nosotros no somos periodistas. Nosotros no tenemos la fuerza de que nos sientan en un lugar de estrategia para que le hagamos pregunta al poder. No, nosotros no tenemos esa virtud. Tenemos que andar de mendigos para poder sentarnos en una
frente a una tribuna y escasamente los que hacemos esta tarea tenemos oportunidad de emitir nuestra voz y nuestros verdaderos sentimientos. Y sin embargo representamos a grandes cantidades que no dicen lo que realmente necesitan escuchar. Entonces, hoy quiero destacar una vez más, porque en México están pasando cosas. La enseñanza que nos deja López Obrador. Bueno, hoy es 16 de junio. Este video ustedes lo van a ver mañana. Pero hoy es 16 de junio y nosotros estamos recordando con un gran sentimiento, un gran dolor, una tragedia que ocurrió en la Argentina hace 60 y tantos años. El 16 de junio de 1955 fue alevosamente bombardeada la ciudad de Buenos Aires para sacar un presidente elegido libremente y democráticamente por el pueblo. O sea, una mancha imborrable en nuestra historia, donde dejó el tendal de muertos en Plaza de Mayo. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a recordar lo poco bueno que se realiza en el continente cuando tenemos la sombra de cosas que han sido trágicas para el interés y la dignidad y el sentimiento de nuestros pueblos? Entonces, todas esas cosas que a nosotros nos llena de dolor y de recuerdos tristes, porque yo fui protagonista de esos tiempos, yo vivía ahí a los alrededores, escuchaba, me despertaron las bombas a las 7, a las 6 de la mañana, el bombardeo terrible por aviones de la Marina Argentina bombardeando la Casa de Gobierno. Entonces esa desgracia que nosotros hemos padecido después con una cadena de dictaduras que han llevado al paroxismo de la miseria y la pobreza, con un representante hoy de que es una vergüenza, tiene que darnos autoridad para que nosotros, cuando abrimos la boca, pues se nos respete por lo menos y digan, bueno, este hombre no es un profesional, es un anciano que está diciendo cosas que ha vivido y que a nosotros nos debe avergonzar el no saberlo, porque no lo saben. En el continente nadie sabe que hoy, a 60 y tantos años, fue en 1955 el bombardeo de la Argentina para sacar un gobierno constitucional. Entonces, cuando uno ve en un país hermano como México que llega un presidente con dignidad y que rescata de la corrupción, de la mentira, del desfalco, de la tiranía de la economía a un país y le cobra impuestos, nada más, le cobra impuestos a los poderosos, se enojan, se sienten agredidos, dicen que es un dictador. Y entonces, ¿cómo no vamos a destacar esos hechos que son únicos y que son inconcebiblemente imperdonables que no se conozcan? Thank you. Es importante que tengamos la valentía nosotros de expresarlo. Y claro, muchos van a decir, pero es siempre lo mismo. Reynoso, Viejo, Don Avero, siempre lo mismo. ¿No tienes otro tema para tratar? Yo puedo tratar cualquier tema, a mí no me pone nadie condiciones, pero yo creo que es una obligación destacar lo que realmente tiene trascendencia y tiene importancia. ¿O no? ¿O tengo que hablar de que Milei se fue a abrazar con el Papa y de que con Néstor Mosi, que está entregando quién sabe qué del país democráticamente elegido? Democráticamente, ¿ustedes creen que democráticamente Milei llegó al poder? ¿Ustedes creen que la Argentina es un pueblo tan idiota? ¿De verdad? A mí, personalmente, me trae mucha duda. Mucha duda, ¿eh? Pero bueno, nosotros, dentro de este mundo convulsionado y de escasos espacios para hacer conocer verdades
de a peso, verdades profundas, tenemos que hacer una tarea que tenemos que suplir lo que realmente ya debiera estar resuelto, que es la comunicación continental. O sea, nuestros gobiernos no están escuchando la voz de sus pueblos. Entonces están tratando inútilmente de, ahí dentro de cada subespacio, pues la gente se desespera marchando y contramarcha y pidiendo justicia y llevando al paroxismo todo reclamo, y ese el castigo, el rigor que impone la dictadura democrática a palo limpio, con camiones hidrantes y todo, para acallar el libre reclamo de un pueblo que realmente pide por su libertad, por la democracia que le han vendido. Nosotros tenemos la obligación de destacar lo poco que hay en el mundo. Entonces, México ha llegado un hombre que dice que es de izquierda, que dice que es comunista, que para nosotros que conocemos la verdad de las cosas y sabemos cómo se originan los eslogans y las descalificaciones, sobre todo de quien gobierna para la mayoría, para nosotros López Obrador es un gobierno humanista. El gobierno de López Obrador es un gobierno de humanismo que se encarga de tratar de resolver un problema concentrado y ancestral de la pobreza que azotó con tanto rigor a un pueblo extraordinariamente heroico como es el pueblo mexicano. Y ahora entonces, cuando vemos que la riqueza escamotea, incluso dice que se equivocaron, hicieron mal las cuentas los que hacen los impuestos, y que millones de dólares no pagaban, o se los perdonaban, se los cobraban y después se los daban de vuelta. En fin, tenían subterfugio en la justicia que ahora bien, lo primero que piensa hacer esta presidenta que acaba de asumir, que va a asumir el México, será la reforma de la justicia, porque era una guarida de delincuentes. La justicia, el organismo de intelectual, el organismo que se encargaba de coordinar las elecciones y todo eso, pues era una manga de forajidos. Y entonces López Obrador pues ha hecho una tarea titánica, a pesar de estar muy condicionado y no tener una prensa que realmente se haya sido capaz de organizar, una prensa independiente. Y se lo digo a los mexicanos con mucho respeto, porque yo quiero ese país. México ha tenido la oportunidad de organizar una prensa independiente del poder corporativo y de los sinvergüenzas, de los multimillonarios corruptos, de delincuentes de cuello blanco, o de guante blanco, como sea, cuello o guante, pero o sea, no han sido unos forajidos. Y entonces, con cobrar los impuestos, evitar la corrupción, fíjese, cobrar los impuestos, evitar la corrupción, evitar que regalen el patrimonio nacional y manejar honestamente un gabinete de gente idónea, pues ha hecho obras extraordinariamente importantes, faraónicas, en apenas 6 años, que son un ejemplo digno de destacar 24 horas al día, y que con gotas, con mucho sacrificio, nosotros hemos estado muy modestamente tratando de difundir. Entonces, cuando uno todavía está en eso y todavía tiene el vigor de la dignidad incorporada, por tonto, dirán muchos, pero la tiene y lo puede mostrar. Yo vivo en Norteamérica de la caridad pública, pero no por eso me tengo que callar la boca. Y entonces destaco lo que considero, destaco lo que puedo considerar y lo que evidencia la presencia de la realidad. Y lo comento y lo transmito para que se pueda estar en Argentina, por ejemplo, un hombre que quiso hacer algo parecido, siendo un secretario, no teniendo la presidencia, que fue Guillermo Moreno,
Le quisieron sacar los ojos cuando era secretario de Comercio de Néstor Kirchner, que quiso rescatar lo que se habían robado del país los empresarios. Entonces hay que hablar y explicar las cosas. Y lo más difícil es que la verdad ha estado secuestrada por estas verdaderas corporaciones del delito internacional. Entonces, por eso que no hay una organización periodística independiente de esos poderes, porque han tratado de infundir, han tratado de crear un antagonismo, decir que una información independiente es una información goebbeliana, de Goebbels, el teórico de la propaganda nazi de Hitler. No, defender los intereses de la nación. ¿Cómo que es goebbeliano? Defenderlos, informar de las obras que hace el gobierno, que beneficia al pueblo. Hay 20 o 30 obras de infraestructura que López Obrador ha hecho en México, que son una maravilla, y que no las conocen pasando la frontera muy escasamente en el mundo. Y que son ejemplos que se han hecho esas obras rescatándole a la voracidad de los corruptos lo que no pagaban o lo que se robaban. Y con eso han hecho las obras. Y porque hay una cosa muy importante que no lo dicen, sin contraer más deuda. Porque la deuda también es parte de la corrupción. Cuando otorgaban $1.000 millones, que eran muchos más, la mitad para que sean aceptados ese acuerdo con el Fondo Monetario, la Banca Mundial, en fin, el Club de París, o como quieran llamarle, son todos las mismas comadrejas, los mismos delincuentes. Compraban a los funcionarios o los ponían directamente. Ellos pagaban con sus campañas. Ellos en sus campañas políticas, controlaban, o sea, llegaban al gobierno los que ellos querían, para que después no tuvieran límites en el robo, en el saqueo. O sea, no es que llegaba porque la democracia. Tenían todos los medios de comunicación a su servicio, los medios de ellos, no del pueblo. No hay una sola noticia diaria en ningún periodismo independiente que hable de las obras del gobierno. Entonces, fíjese la importancia que tendría haber organizado un periodismo independiente de ellos y que defienda los intereses del pueblo. Necesita hacer política, no necesita solamente informar lo que está pasando de verdad. Una información fidedigna, que es lo que carecen los pueblos. Y en México ha sido preponderante, ¿no? O sea, no hay un solo instrumento de comunicación que muestre lo que el gobierno hace. Siempre todo es criticado. ¿Por qué? Desenmascara la corrupción. Esa es la explicación. Y como lamentablemente es tan escasa la comunicación y las posibilidades que nosotros tengamos de ser útiles a la comunicación independiente, que nosotros somos independientes de verdad, tenemos que a veces ser imprudentes. Sí, hay que ser a veces imprudentes. Por ejemplo, yo en este momento estoy tratando de que uno de los dirigentes políticos argentinos con mejor posibilidad de honestidad, después de que pase el vendaval del impresentable de Milei y todos, no es solamente Milei, los forajidos que están con Milei, lleguen a tomar el poder nuevamente, o sea, los restos de un peronismo que está desdibujado, pero este hombre que yo trato de, no voy a decir ayudarle, porque yo no soy nadie para ayudar a nadie ni a nada, sino de que se conozca, que conozca a México, que pueda llegar a México Guillermo Moreno y que pueda ser recibido por el partido Morena que tiene los representantes en su gobierno para que dé unas conferencias.
Y estoy tratando modestamente de aportar esa inquietud y he hecho los contactos correspondientes con los amigos de Morena, que yo tuve la fortuna de utilizar, de ser invitado a esa tribuna. Imagínense si estuviera Guillermo Moreno dando una serie de conferencias 2 o 3 días, explicando lo que el peronismo realmente tiene como proyecto y abrevando ahora de lo que se pudo hacer, lo que ha hecho López Obrador. Entonces, es la tarea nuestra, modesta, o sea, no te estoy vendiendo nada, sino que estamos tratando de hacer lo que realmente cualquier persona digna tendría que hacer. Pero no crean que es fácil hacer lo que uno trata o intenta hacer. Hay inconvenientes, o sea, ayer se presentó la propuesta, yo hablé con uno de los dirigentes más importantes del movimiento político Morena en México ayer, y presentó la propuesta en la mesa directiva de Morena, que se reunió ayer, y hablé con él, tuvimos una plática una charla bastante extensa. Hoy alguien de la gente que está en México le va a acercar un informe, un informe muy preciso de quién es Guillermo Moreno, y que tenga la oportunidad de venir a esta tribuna para exponer y para abrevar Moreno en México. O sea, es tarea nuestra. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos haciendo a pulmón, porque esto es a pulmón, con grandes riesgos, problemas. O sea, todo esto crea problemas, porque hay relaciones que nosotros manejamos, relaciones afectivas de gente que trabaja por nosotros y que son montones de sospechas por todos lados, porque le buscan siempre el pelo a la leche. Sin embargo, nosotros seguimos adelante y nosotros, por lo menos en lo que pueda ser posible, vamos a tratar de que Guillermo Moreno sea invitado a la tribuna de Morena en México y que pueda exponer su proyecto político a nivel continental. O sea, es nuestra obligación, y sobre todo si uno dice y sostiene y demuestra que es peronista, sobre todo en un día como hoy, 16 de junio de 1955, donde todavía sangra el país, nuestro país, la Argentina dorada, la Argentina que era el granero del mundo. Miren la pobreza, la miseria, la gente en la calle, a palo limpio, increíble, pero esa es nuestra verdad, nuestra realidad. Entonces, mostrar lo que se puede hacer, y nosotros estamos proponiendo no guerras. No, nosotros consideramos que eso es horrible. Nosotros hemos recibido el azote de las guerras, de las revueltas, de las revoluciones, de los cuartelazos, de las dictaduras. No queremos guerra, queremos paz. Pero hasta ahora pues no ha sido difícil la tarea. Y bueno, hermanos, ya para despedirnos, solo me resta decirte que esta forma desordenada de comunicar que uno trata de llevar a cabo, de realizar, espero que me comprendan si no tienen la hilaridad o el profesionalismo de un comunicador que realmente tiene oficio. Nosotros somos voluntad y recuerdos, voluntad y visión de lo que vemos y deseo de ser útiles a pesar de todas las adversidades que se nos presenten, porque no tenemos otra forma, o sea, nosotros no tenemos otra forma de hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo, que eso es terriblemente importante. O sea, no podemos esquivar la responsabilidad, vemos los problemas, vemos la transformación que se está haciendo en un país hermano nuestro, vemos cuál ha sido el problema durante siglos, la gran corrupción. Vemos todo eso y vemos cómo
hay un alumbramiento de una nueva expectativa, de un cambio, de un humanismo en marcha, de una conciencia, de una revolución pacífica en orden. Perón estaba haciendo una revolución incruenta, una revolución pacífica, con justicia social, independencia económica y soberanía política. Y fue bombardeado despiadadamente su pueblo y él. Entonces nosotros tenemos autoridad para poder decir lo que estamos diciendo. En fin, hermano, me quedo corto y te pido disculpas si no te ha gustado algo de lo que te he expresado dentro de este desorden que he tratado de presentarte. Y mañana, pues, seguimos en la tarea, o sea, hasta que aprendamos la lección, ¿no?